Ahora, bueno, vamos a estudiar la Mishnah 22, la última Mishnah del cuarto capítulo del Pirkei Avot, y prácticamente podríamos decir que con esto cerramos el principal concepto del Pirkei Avot. Después vamos a tener otros dos capítulos, el quinto y el sexto, pero cambia mucho ya el estilo, es más información. Pero ahorita va a cerrar, tal vez cerrando con broche de oro. Yo creo que esta Mishnah que vamos a estudiar ahorita es un poquito larga, pero encierra, no sé, toda la reflexión, pensamiento, profundidad muy rica en todo eso, de todo el sentido de la creación y de la vida del ser humano. Por eso pido de que prestar mucha atención, porque teniendo en cuenta esta enseñanza, veríamos la vida totalmente diferente. Ayer hablamos de la conducta de la vida, que dijimos tres fundamentos: cuidarnos de la envidia, del deseo excesivo y de la búsqueda de honores, que eso quitan a la persona de este mundo, que lo dijo este mismo Rabbi Elazar HaKapar. Pero hoy vamos a ver un poquito del más allá. No solamente de esta vida, vamos a ver el sentido general. Y el mismo Rabbi Elazar HaKapar, que ayer hablamos de él, Uaya Omer, él solía decir. En esta ocasión voy a ir leyendo y analizando un poquito esta Mishnah. Dice así: Ailodim Lamut. El que nace, uno dice recién empieza la vida, va hacia la vida. Pero aquí lo veo con una visión diferente. No, si ves un poquito más, observas más, vas a ver que hacia dónde va, no hacia la vida, va hacia la muerte. El que nace ya empieza a encaminarse hacia su final, que es la muerte. Aquí dice 3 niveles, o 3 pasos más bien. Dice, el que nace ve lo diferente, va hacia la muerte. Pero dices, bueno, entonces el que muere, ahí sí ya llegó al final. Dices, el que muere ya no tiene a dónde ir, porque el que nace va hacia la muerte. No, dice, Metim, cuando ves a alguien que fallece, dice, ya se le acabó la vida. No. Ese es el principio del destino Leahayot. Va, Leahayot dice, va hacia la vida, va a resucitar. Uno de los fundamentos de nuestra fe, como le decimos todos los días en el rezo de la mañana, Baruch Atah Hashem Mehayah Metim, que va a resucitar los muertos, que al final pasamos un proceso en el mundo venidero y vamos a llegar a una etapa donde va a cambiar las reglas de la vida. Vamos a disfrutar plenamente, a deleitarnos de este mundo, pero donde el alma regresa al cuerpo para recibir recompensa de todas las cosas buenas que la persona hizo, no solamente en el otro mundo, que es el mundo de las almas, sino en este mundo, que es un mundo físico. Por eso va a regresar el alma dentro del cuerpo y va a ser la etapa mesiánica, lo que llamamos la época del Mashiach, donde todo el mundo, como dice el pasuk, todo el mundo va a reconocer a Dios como único. Umalea Haaretz de'aet Hashem kamaim layam bechasim. Como dice también el profeta, se llenará la tierra de conocimiento a Dios, de tanta abundancia de conocimiento, va a ser kamaim layam bechasim, como las aguas que llenan el mar, que desbordan, que hay tanta cantidad, así va a haber de conocimiento. Entonces, y si nosotros tenemos una visión superficial, limitada, dices, bueno, nació el bebé, llegó, viene a la vida, pero realmente va hacia otro destino, va hacia la muerte. El que muere dice, se acabó. No, va hacia otro destino, va hacia la vida de vuelta, Leahayot. Aquí dice Leahayot. Leahayot significa, es un término un poquito diferente, no Lihiot.
no para vivir, lehe hayot, para ser revivido. Que es el que Dios, ahí no, el que nace va de forma natural hacia la muerte, pero el que muere no es de forma natural, sino que Dios lo va a resucitar. ¿Ok? Dices, bueno, ahí ya termina, no dice Ve'haim, y cuando llega a esa etapa, a la tercera etapa, que significa, primero nació, vivió, murió, volvió a resucitar, pero ahí qué destino le toca a la persona es Ve'haim Lidon. Al final, esa persona que va a vivir va a ser juzgada por Dios. Que ese no es así de forma pareja, al azar, que uno resucita y ya tiene su vida normal. Cada uno va a tener que rendir cuentas ante Dios y en base a eso se va a decidir qué tipo de vida le va a tocar en esa eternidad. Obviamente estamos hablando de cosas muy profundas, de conceptos que se requieren fe para asimilarlos, para aceptarlos, pero tenemos que entender que no se requiere mucha fe ciega para entender que hay un creador, para entender que las cosas no se hicieron por sí solas, que las cosas tienen una razón de ser, un sentido, un objetivo. Y aquí este Jajam Rabbi Elazar Akapar en esta Mishnah nos arma toda la visión general del nacimiento, de la muerte, de la vida, del destino, de para qué es todo. Y vamos a analizarlo un poquito más de forma limitada porque es una Mishnah que tiene muchísima profundidad y es ilimitado lo que podemos profundizar y entrar a un mundo, a una dimensión misteriosa, desconocida, que como está escrito también, Ain lo ra'ata Elokim zulatja y hacela mejaqelo. Ningún ojo lo vio fuera de Dios y hacela mejaqelo. Lo recibirá a la persona que le espera eso. Que dice, al final vamos a llegar y ahí lo vamos a ver y lo vamos a comprobar. Esta Mishnah, como dije, es continuación de la que vimos ayer. Ayer hablamos de Rabbi Elazar Akapar y relatamos acerca de él, de sus enseñanzas, pero aparentemente uno se preguntaría, bueno, ¿qué tiene que ver? Ayer habló de cosas de este mundo, de la calidad de vida, de lo que es la envidia, el deseo, el honor, que todo eso le quitan la calidad de vida a la persona. Pero ahorita empieza a hablar de cosas místicas y aparentemente no tiene nada que ver. ¿Por qué? Él dice una cosa atrás de la otra. La respuesta es que sí, efectivamente. Lo que vimos ayer, lo que vimos en la Mishnah anterior, es algo muy difícil de controlar. Controlar la envidia, que como ayer lo menciona, que es algo innato en la persona, el deseo, la pasión, la búsqueda de honores, es algo que todo ser humano lo tiene de forma natural y controlar que uno no se pase, que no llegue al exceso, no es nada fácil. Tal vez ahorita no está diciendo la fórmula. Voy a dar mi interpretación de las primeras 3 frases que él dijo que se relacionan directamente con los 3 términos que vimos ayer. Repito, es mi interpretación. Hay alguien que dice otro concepto que también lo relaciona, pero yo creo que puede entrar de forma muy precisa. ¿Cuál fue la primera de las 3 recomendaciones o la indicación de cuidarnos? ¿De qué fue la primera? De quiná, de la envidia, que es algo que dijimos que acaba con la persona, no puede dormir tranquilo. Frente a esto nos dice, acuérdate, Ailodim Lamut. Después de todo, el que nace va a morir. Vamos a ese destino. ¿Qué tanta envidia puedes tener de una persona? No se va a llevar todo lo que estás viendo que tiene. Al final, como lo dije ya en otras ocasiones, como dice el dicho, la mortaja no tiene bolsas y uno no se lleva nada.
Piensa, es como una reflexión que le dice la persona, te estás acabando por la envidia, ni tú ni él se van a llevar nada, es algo pasajero, deja de envidiar y aprovecha la vida, vívela y busca qué sí te vas a llevar, porque todo lo que estás envidiando, ¿qué envidia uno? Las cosas físicas, materiales, como dije, la envidia espiritual es positiva. Si envidio que él tiene más conocimiento, que tiene buenas acciones, pues esfuérzate en superarlo, en igualarlo, eso es positivo, es una motivación para la superación. Pero ¿qué es la envidia negativa que carcome a la persona toda su vida? Estoy envidiando nada más su casa, su coche, su esposa, su dinero. Por eso nos dice frente a eso, ¿cómo controlar eso? Acuérdate que Ailodim Lamut, el que nace va hacia ese destino, al final se va a morir. Entonces deja de envidiar, porque ni tú ni él se van a llevar nada. ¿Cuál es la segunda recomendación que nos da este gran maestro Rabbi Elazar Akapar? Dice el Atahava, el deseo, el placer, que vivimos en busca de placeres. Así es el ser humano, quiere siempre en todos los aspectos, bueno, desde la comida, el sexo, todos los tipos de placeres, buscar satisfacer. Entonces aquí nos da tal vez, según como lo interpreto, acuérdate, Ametim lehayot. Acuérdate que la vida es pasajera, como dijimos, al final te vas a morir, pero al final, después de eso, vas a revivir, resucitar. Y ahí es donde vas a encontrar el verdadero placer, porque todo el objetivo de esa etapa de que Dios planea que van a resucitar los muertos en la época mesiánica es para que la persona tenga un verdadero placer, un verdadero deleite, viva de vuelta con el cuerpo, como estamos viviendo, con cuerpo y alma. Y ahí es cuando no va a haber guerras, no va a haber hambre, no va a haber enfermedad, no va a haber ningún tipo de sufrimiento. Y ahí es donde va a recibir la recompensa por las buenas acciones y va a tener un placer verdadero, mucho más intenso de lo que ahorita buscamos los placeres, y va a ser de por siempre. Entonces aquí el mensaje, como lo interpreto, podría ser el siguiente. ¿Quieres controlar ese deseo, la ta'avá, que es natural, pero no lo puedes controlar porque tienes el impulso natural de búsqueda de placeres? Acuérdate algo. Acuérdate, si no lo puedes reprimir totalmente porque el cuerpo te lo está pidiendo, ¿de verdad quieres placeres? Aguántate ahorita, controla tus impulsos, compórtate adecuadamente y acuérdate que al final vas a resucitar y ahí vas a recibir el máximo placer si te comportaste. Al contrario, si controlaste los placeres ahorita que no sean desmedidos, como ya expliqué ayer, se puede disfrutar de todo, pero con control, con equilibrio. Pero si ahorita controlas, si tienes un equilibrio y no das rienda suelta a tus placeres, entonces ahí sí vas a de verdad lograr placeres, porque al final los muertos van a resucitar. Esa es el segundo complemento a lo que dijo en la Mishnah anterior. Kinata, ababa, kabot, la envidia, deseo, el honor, sacan a la persona. ¿Cómo controlarlo? Con estas tres cosas que sigue inmediatamente. Repito, ¿quieres controlar la envidia? Acuérdate que al final nos vamos a morir y nadie se lleva nada. ¿Quieres controlar el placer? Lo quieres, buscas placer. Dices, sientes que vives para eso. Contrólalo para tener realmente placer en toda la eternidad. Y la tercera, Ve'ahaim lidon. Dice, al final, pero para que tengas ese placer, y al final los que van a vivir eternamente, pero van a ser juzgados. Y si van a ser juzgados, acuérdate, ¿qué dije ayer? Ayer dije una interpretación de que estas tres cosas, Kinata, Abba, Kabot, son frente a los preceptos del hombre al prójimo, la envidia, el deseo del hombre a Dios, que hay que controlarlos, y Kabot, el honor, es el también hacer conciencia que dejar el honor de lado y tener humildad, o el orgullo más bien, más que el honor,
tener la humildad para saber pedir perdón a Dios y saber doblegarse. Entonces aquí nos recuerda, a Haim Ladun, al final vas a tener que rendir cuentas, quieras o no quieras. Entonces acuérdate ahorita de dejar esos sentimientos tontos, de sentirte, de creerte. Al final todos, ni tú te sientes superior, ahorita te crees superior, pero cuando Dios te va a juzgar, vas a ver tu realidad. Ahí no puedes presumirla a nadie ni creerte superior a nadie. Y por otra parte, puede ser que uno se abstiene de hacer teshuvá, de pedir perdón a Dios y corregir, para que justamente en el juicio Dios lo juzgue para bien, por el orgullo. Y acuérdate de esto. Ese es el tercer recuerdo, que si uno piensa que al final ahí es el mundo de la verdad y voy a tener que rendir cuentas ante Dios, ahí no vale el orgullo y no valió la pena que por mi orgullo no reconocer mis errores y que Dios entonces presentarme ante Dios con pena y con tantos errores. Entonces creo que este Ham nos da con esta enseñanza inmediata la respuesta a cómo controlar Kinat Ahava Be'akavod. Bueno, eso es un punto, una aclaración. Ahora, por otra parte, vamos a regresar al principio de vuelta. Ailodim Lamut, el que nace va hacia la muerte. Justamente explican una frase que dijo el rey Salomón, que dice, que la cité cuando hablé del buen nombre, que dice Tov Shem mi Shemen Tov, que es mejor el buen nombre que el buen perfume, y dice Beyom Amaved mi Yom Ivaledo, y el día de la muerte, del día del nacimiento. Dice Beyom Amaved, el día de la muerte, mi Yom, del día del nacimiento. Independientemente al mensaje filosófico que nos enseñó que el día de la muerte, cuando uno llega habiendo cumplido su misión, es mejor que el día del nacimiento, porque ahí no sabía que le depara el futuro, y el día de la muerte ya vio que llegó bien a su destino. Independientemente de esa explicación, también está insinuando que el día de la muerte empieza del día de nacimiento. De ahí empieza el día de la muerte, porque uno se va acercando. Cada día que transcurre, se va acercando más hacia la muerte, que eso es lo que dice. Naciste, pero estás viendo que te vas acercando. Son cosas fuertes. Yo sé que suena muy pesimista hablar así. Estoy obviamente explicando la Mishnah, pero no hay que verlo como pesimismo, ni hay que verlo como algo deprimente y fuerte. Al contrario, hay que hacer conciencia en todo esto, porque si hacemos conciencia, de verdad vamos a darle un sentido verdadero a la vida y vamos a llevarnos algo y vamos a reír eternamente. Si ahorita uno le quita un poco la sonrisa cuando piensa eso, oye, me estoy acercando a la muerte, qué fuerte pensar así, qué negativo, qué duro. No, pero si analizas y profundizas en esta sabia Mishnah, que yo creo concluye todos los valores que se dijo hasta ahorita, y entonces de verdad ves la vida con más profundidad, con un sentido, entonces ahora sí, como dice, en tu destino final, que al final vas a revivir y vas a ser juzgado, ahí es donde vas a, de verdad, no deprimirte ni ver lo negativo, vas a reír eternamente. Y para lograr eso, es como está escrito, Azorim bedimah berinaik zoru. Los que siembran con lágrimas van a cosechar con risas, con sonrisas, con cántico. Si uno se sacrifica y hace conciencia y siembra ahorita para toda la eternidad, uno siembra un momento en un campo arado, pone unas semillas, planta un árbol, se esforzó, pero después sale frutos, un árbol le da fruta, le rinde, va a estar siempre cosechando de ese esfuerzo. Vale la pena esta visión y ese esfuerzo en esta vida, en este mundo, para que cosechemos con cántico y con alegría para toda la eternidad. Ok. Si vemos el término que utiliza aquí, parecería que no coincide con el siguiente. Observemos cómo dice. Ailodim lamut, el que nace para morir. Veametim, y los muertos a vivir. Debería decir, en vez de decir Ailodim, Ahaim, los que viven, van hacia la muerte. Y los muertos van hacia la vida. Que eso sería lo que rima, lo que
que coincide con el otro término. ¿Por qué aquí cambia este término? Y dice el que nace, también encierra una cosa muy, 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 muy real y muy, muy profunda. ¿Qué quiere decir nacer? Nacer es cuando un cuerpo recibe vida. Un cuerpo, ¿el cuerpo qué es? Carne, hueso, sangre, inerte, no tiene energía. Cuando uno nace, el alma entra dentro de ese cuerpo. Pero, ¿qué fue lo que nació? Lo que vimos nacer, el cuerpo. El que va, por eso dice, el que nace, ahí lo dimos, los que nacen van a morir. ¿Qué va a morir? Ese cuerpo que nació. No va a morir esa energía, no va a morir el alma. Por eso no dice a Jaime el que vive va a morir, porque el que vive no va a morir. La vida en sí, nuestra vida la vivimos con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, que eso es el alma, eso vive eternamente. ¿Quién es el que va a morir? El cuerpo ese que nació, así como nació, llegó a este mundo, así se va a ir y así se va a morir. Por eso aquí cambia el término, dice el que nace va a morir. Ok. Sigue diciendo, le da, le jodía, veleivada. Sheuel. Como dije que es una Mishnah tan, encierra todas las verdades y tanta profundidad que no hay forma de llegar a lo más profundo de eso. Vamos nada más a dar una idea en cada frase, porque cada frase tiene muchísimo. Aquí utiliza tres términos. Dice, le da para saber, que uno sepa, le jodía para hacer saber, veleivada. Leivada es un término un poquito extraño y hay dos explicaciones de esto. Voy a decir las dos explicaciones que dan los comentaristas sobre esta palabra. Ok, saber, hacer saber y promover, ¿qué cosa? Shehu el, que Dios es el Dios, y sigue diciendo, Hua Yotzer, es el creador, que forma las cosas, el que el que la crea de la nada. Pero vamos a regresar a los términos que dice Leda, Leodía, Velivada. Nuestra misión en la vida, después que dijimos que nacemos y vamos a morir, morimos y vamos a renacer, vamos a resucitar, vivimos y después en esa vida vamos a ser juzgados. Bueno, pero todo eso, ¿para qué? Dice, nuestra función, nuestra misión es lidiar, saber, entender que eso es una persona que se pone a observar y analizar, puede llegar a eso. Porque obviamente que nosotros nos limitamos a lo tangible. Dice, la ciencia se pone a investigar todo lo que está a su alcance. Si es en la medicina, bueno, hay cosas que se van del alcance, ¿no? Pero bueno, hay herramientas, a veces hay virus muy pequeños que de repente sorprende a toda la ciencia, de repente pensaban que ya conocían todo, sale algo nuevo, no importa si es COVID-18, 19, 20, un concepto nuevo, COVID-19 de repente pone de cabeza a todos los médicos, científicos, pero bueno, van encontrando, de repente sale otra cosa, pero todo eso en lo físico, en lo mundano, en lo material, uno puede. Pero nuestra misión es ir más allá. Es decir, lo demás es en laboratorio, se demuestra, es tangible, pero tenemos la misión en esta vida, para eso Dios nos dio la inteligencia y el alma, para profundizar más y aplicar estas tres cosas. Le da es aprender. Es decir, ok, estudio, analizo, veo el mundo. Si veo el mundo, como ya lo dije en otras ocasiones, veo un edificio, sé que hay un ingeniero y un arquitecto. Veo el mundo, sé que hay un creador. Me pongo a pensar y puedo llegar a esas conclusiones absolutamente lógicas. Pero no me tengo que limitar en la vida, nada más saber, sino lejodía. También enseñar. Como dice en la Torah, Lilmodu Lamed, estudiar y enseñar. Este fundamento básico de la existencia de Dios, que Dios le da un sentido a este mundo, es parte de nuestra misión, de eso reflexionar, pensar, aprender
y transmitir. Y aquí viene una tercera palabra, que hay dos interpretaciones. Ulivadá. Una interpretación dice, ok, aprender, transmitir, pero más que eso, leivadá, hacer saber, promoverlo a todo el mundo. Quiere decir, es dar a conocer, más bien promover, no nada más enseñar, sino como que ocuparse de hacer conocer esa verdad, de propagarla. Entonces, una es enseñar a la persona, al hijo, al cercano, al alumno, y el segundo término es leivadá, de propagarla al mundo, que esa es parte de nuestra misión. Hay otra interpretación, dice que aquí habla de 3 conceptos. Una es aprender, que eso es el primer paso, tenemos que, para saber algo tenemos que aprenderlo. Otra, como dijimos, enseñar, pero la tercera es la más importante. Es ser conscientes, profundizar en eso. Porque yo aprendo algo, ok, puede ser muy superficial, no siempre uno concientiza. Es el mismo concepto de que existe Dios. Tal vez me pongo a pensar un poquito, me enseñaron que tiene que haber un creador, pero todavía no lo asimilo. ¿Cuándo uno va a vivir con esa verdad, que eso le haga la diferencia en la vida? No cuando lo sabe nada más, es cuando profundiza en ello y ve lo que implica. Si hay un creador, esto tiene un sentido, voy a rendir cuentas ante él, me creó para algo. Entonces eso me tiene que llevar a una acción. Eso va más allá que simplemente, como la mayoría de la humanidad, si les preguntas, la mayoría, antes era toda, hoy en día se empieza a propagar el ateísmo, ¿no? Y decir, no forzosamente existe Dios, pero ya saben, ¿no? Que el más ateo dice, gracias a Dios que soy ateo, porque en el fondo todos saben, y cuando uno tiene un problema y Dios no lo quiera, un hijo enfermo, cualquier situación grave, lo primero que hace, Dios ayúdame, aunque sea ateo, aunque diga ser ateo. Todos sabemos en el fondo que esto no se hizo solo, que hay algo. Pero ese es el conocimiento superficial que todos tienen. Aquí dice un nivel más, leivadá, interiorizarlo, concientizar, profundizar en eso, que ese es el nivel. Por eso dice la Torá, nos indica, es un pasuk, una frase de la Torá que dice, Veyadata hayom va'ashevotay levaveja que Hashem Elohim. Tienes que saber primero, es lo que dice aquí, lidá, primero aprender, pero no es suficiente con eso. Va'ashevotay levaveja, y lo tienes que asentar en tu corazón, profundizar, asimilarlo, concientizarlo de forma profunda, que Dios es el único Dios. Si cuando llegues a ese nivel de profundizar y de concientizar, asimilarlo, entonces tu vida va a cambiar y vas a vivir acorde a ese conocimiento. Porque cuando uno tiene un conocimiento superficial, pero eso no me compromete a nada, nada más digo, yo creo en Dios, pero en la práctica, bueno, ¿qué implica creer en Dios? Implica que hay un creador que le dio un sentido, que me pide algo. Entonces ahí es cuando lo lleva a la persona a una acción. Ok. ¿Qué tenemos que saber? Shehu, Él, que Él es Dios, pero el término Él significa omnipotente, porque hay muchas definiciones de Dios. Dios no tiene nombres. A veces decimos Amonai, Elohim, Kel, Shaddai, diferentes términos, son definiciones y cada una se refiere a algunos. El nombre Yud Ke Vav Ke, de las 4 letras, se refiere a su característica de misericordia, cuando da misericordia al mundo. Y el nombre Él, como dice, Baal al-Yeholet Kulam, el que es el todopoderoso, el que tiene el poder absoluto. En los tiempos de antes, que había paganismo, idolatría, bueno, todavía existe, pero la tendencia de los idólatras, de la humanidad, era creer que habían muchos dioses. El dios del fuego, el dios del amor, como Venus, la diosa del amor, los griegos tenían los de la mitología griega, el dios, y así de cada fuerza diferente,
que había un Dios que controlaba eso, el Dios de la muerte, el Dios del dinero, etc. Y nosotros tenemos nuestra fe. Dios es el único, Ba'al Yeholet Kulam. Él incluye todas las fuerzas, no hay diferentes poderes o no se divide. Un solo Dios, el Creador, es el que controla todo. Por eso dice, el objetivo saber Shehu Él, que Él es la palabra Él significa poder, como está escrito que dijo Labán a Jacob, así dice en la Torah. Yesh la El Yadi la Asotim Mahem Ra. Tengo el poder de hacerles daño, pero utiliza ese término, la El Yadi, que es tengo el poder. Entonces, llegar a ese objetivo, saber que Dios es el poderoso, Ua Yotzer, Ua Boré. Él es la palabra Yotzer significa creador, pero inmediatamente dice Ua Boré, es el creador también, aparentemente es lo mismo. No, Yotzer se refiere que Dios, como dice Yotzer a Adam, creó a la persona, así decimos, Vayitzer Hashem Elohim et Adam, y creó, pero ahí se refiere que lo creó de otra cosa, de los 4 elementos. ¿Cómo creó el cuerpo? Fuego, aire, agua y polvo. Dice, Mina Adamá, de la tierra, que se lo hizo. El alma de su soplo, lo sopló de él, pero no fue creación de la nada. Entonces, no solamente que él diseñó y creó el hombre y creó todo el mundo, dice un nivel superior, Ua Boré, él es el creador de la nada. Yotzer se refiere a crear de otra cosa, como nosotros los seres humanos somos creativos, pero nosotros no podemos crear de la nada. Nosotros combinamos las cosas y creamos una tercera. Agarramos el hilo, el algodón, hacemos hilo, etc. y creamos una camisa o creamos con la lana un traje, y así vamos combinando de una cosa, creamos otra. Pero Dios es el único que puede crear de la nada. Es decir, como dijo, que sea la luz, se hizo la luz, que sea, etcétera, todo lo que creó. Por eso dice, no solamente que es Yotzer, él es el creador, también Ua Boré, es el que dio las materias primas para poder Yotzer, para poder crear las cosas, que dice que nosotros podamos crear las cosas. Es el que creó de la nada toda la existencia. Entonces es tener, como dijo antes con esos 3 términos, aprender, enseñar y hacer la introspección, interiorizarlo, saber que Él es el único poderoso, es el que creó de la nada, pero aquí sigue, ¿ok? Está bien, uno se convence y acepta esta verdad, Dios es el único, omnipotente, ok, creó de la nada, el creador, todo. Pero ahora viene lo que sigue. No es solamente eso. Podría haber, como algunos llegan a pensar equivocadamente, decir, bueno, Dios creó el mundo. Sí, yo entiendo que tiene que haber un creador, no se puede haber hecho solo. Pero lo creó y lo aventó a su suerte, ya lo dejó funcionando. No. O si no, no tendría sentido tampoco la creación. Él también la supervisa. Él nos observa. Él ve todo lo que sucede y sabe y entiende nuestras acciones. Por eso dice, Ua Mevin, Él es el que entiende de verdad. A veces uno le pregunta al otro, ¿pero entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Entiendes a qué me refiero? Sí, es una expresión muy común, porque a veces uno tiene una intención y el otro no está captando. Y sí puede ser que el otro no le entienda realmente a qué se refiere o por qué hice esto. Pero el único que lee lo más profundo de nuestro subconsciente, de nuestras intenciones íntimas y nuestros pensamientos, es Dios. El otro puede no entenderte, pero Ua Mevin, Él es el que de verdad entiende todo lo que hacemos y todos los movimientos, y no hay, ahora sí, como ahorita lo va a decir, no hay engaño ante Él. Entonces, no solamente vamos a ir resumiendo lo que vimos, porque esto va construyendo toda la gran verdad, va mostrando todo el panorama de la vida. Entonces empezamos, nacemos, pero no vivimos eternamente, con un destino, vamos a morir.
Morimos, no nos quedamos eternamente muertos, vamos a resucitar. Resucitamos y igual rendimos cuenta ante Dios. Por lo tanto, esa fue la introducción. Por lo tanto, tenemos que en esta vida hacer esta conciencia, como dijimos, primero concientizar que existe un Dios omnipotente, que Él es el creador de todo. Pero eso no es suficiente. No es suficiente saber esas verdades, que nacemos con un destino, concientizar que existe un Dios que sabe todo. Entender que ese Dios me supervisa, que Él entiende todo, que a Él no lo podemos engañar. Y sigue diciendo algo que de verdad nos debe impactar el hacer conciencia de eso. Dice, Hua Dayan, Él también es el juez. Vamos a ir traduciéndolo en la justicia humana, ¿no? Porque cuando uno cometió algún error, pues lo llevan con el juez, que lo van a juzgar. Siempre uno tiene la esperanza, dice, pero tal vez no hay un buen testimonio y aunque yo cometí el error o el delito, no me pueden sentenciar porque así es la ley. La ley es que si no hay pruebas contundentes, no me pueden juzgar. Ahora, ¿qué sucede? Digamos que sí hay un testigo, sí hay testigo, pero puede ser que el juez no forzosamente le creyó o aceptó el testimonio. Entonces igual me lo puedo salvar, porque el juez piensa de una manera y el testigo, la forma que lo dijo de una forma que ya ven que es la labor de los abogados, ¿no? Encontrarle alguna contradicción, alguna trampa, entonces no sirvió el testimonio. Pero bueno, por otra parte, hay un fiscal que presenta las acusaciones, pero yo tengo un abogado que lo puede refutar al fiscal. Hay una serie de combinaciones tan complejas que en muchas ocasiones, como lo vemos, cuántos mafiosos andan sueltos en la calle, aunque los llevaron a juicio. Pero ahí está una de las trampas. O el fiscal, o hay sobornos, hay contradicciones entre el acusador y con el testigo, hay que el juez lo interpretó de una manera y el otro lo presentó y las palabras, hay mil posibilidades que no se haga el juicio. Pero vean lo que decimos sobre Dios. Él mismo es el juez y Él es el testigo. Ahí no hay que el testigo dijo una cosa y el juez lo interpretó. Dios es testigo y Él nos va a juzgar. No hay engaños ahí. Pero no nada más eso. Él es el Baal Din, el fiscal. Él presenta las acusaciones. No hay que no coincide todo como pasa en los juicios normales. Dice, y no solamente Él es el juez, el testigo, Ve'u atid ladun baruchu. Y Él es quien juzgará en el futuro. Que dice, ese mismo juez que nos observa, el testigo, Él es en el futuro al final, y decimos bendito Él, porque igual siempre Dios busca ayudarnos y juzgar para bien, pero no hay forma de que no sea el juicio absolutamente verdadero. No hay forma de zafarse. No hay forma de decir a través del testigo, del fiscal, del juez, que todo no coincida. Por eso sigue diciendo, She'en lefanav, no hay frente a él, lo habla, no hay frente a él, ni habla algo chueco, iniquidad. En el juicio de Dios no hay ninguna desviación. Bueno, uno se preguntaría, ¿cómo podríamos pensar que Dios va a ser injusto o va a haber iniquidad o va a haber una desviación que va a ser una injusticia? La respuesta es obvio que no, pero en los jueces humanos, con buena intención y es válido totalmente, cuando un juez sentencia a alguien a la cárcel, tenía razón, con pruebas, con evidencias, pero ¿qué pasó con la esposa y los hijos? La esposa y los hijos pueden ser totalmente inocentes.
y pueden reclamar ante el juez. Oye, ¿yo qué culpa tengo? Ahorita me dejó mi esposo desprotegido, está en la cárcel y yo como salgo adelante y mis hijos que necesitan al papá. Tienen razón, le va a decir el juez, pero así es la ley. Sí, eso es una injusticia, pero no puedo hacer nada. La ley dice que Dios no hay iniquidad en eso, no hay esa injusticia, toma en cuenta a todos. El único que puede ver todo lo que hay alrededor de las consecuencias de cuando se hace justicia. Eso en primer lugar. Veloshija, otra de las esperanzas que podemos tener en un juicio normal, que se les olvide algún dato. Somos seres humanos, si nos olvidamos. Dice, ante Dios no hay olvido. Ahora sí que a veces uno dice, en una computadora, ¿no?, que se registra, que tiene muchos terabytes y se registra todo, y ahí queda guardado. Le pones una tecla y aparece, le aprietas, aparece en pantalla y recuerda todo. Si una computadora física puede hacer eso, obviamente que Dios tiene... No hay forma de definir cuántos trillones de terabytes. Así, acumula toda la información de hace años y el detalle pequeño. No existe olvido, entonces no podemos tener esa esperanza, ¿no? Tal vez se olvidó ese detalle que hice hace muchos años. No hay olvido. Veloma sopanim, velomika shohat. Y no hay tampoco, como puede suceder con un juez, decir de que hay favoritismo. Esta persona puede ser por cosas hasta positivas. Mira, es una persona que da mucho a la sociedad, que muy noble, que ayudó mucho, entonces ahí ve a hacerle favoritismo. Dice Dios, no hay favoritismo con Dios. Y tampoco, velomika shohan, no recibe soborno. Obviamente que no se refiere a un soborno de dinero, que Dios no necesita, pero a veces podríamos decir, bueno, pero como uno se comportó correctamente, hizo mitzvot, hizo muchos méritos, entonces como que eso puede sobornar a Dios, decir, bueno, como fue tan santo, entonces no lo voy a juzgar con la justicia. Dice Dios, no. Incluso a Moshe Rabbenu, que Dios lo quería tanto, que fue el Gal, cuando cometió un error, Dios se lo reclamó y tuvo consecuencias. Para bien, para mal, me refiero cuando uno comete un error, y también para bien. Comenta el Talmud que Nabucodonosor fue el que destruyó el templo. Una vez demostró respeto por Dios y recibió recompensa, pero era un malvado, y no importa, la buena acción que hizo mereció su recompensa. Dios no recibe soborno ni de malas acciones, es decir, igual es un pervertido, entonces como que voy a inclinarme hacia mal y no le voy a tomar en cuenta esa buena acción. No, la buena acción que hizo merece recompensa. Y lo mismo al revés, uno puede ser como Moshe Rabbenu, que Dios lo quiere mucho, pero igual no hay soborno porque lo quiere mucho, porque fue muy, muy correcto, y esa acción Dios se la va a reclamar. Dice, Sheakol Shelo, porque todo es de Él, no cabe soborno, no cabe que necesite nada de nadie. Entonces, cuidado, tenemos que tener en cuenta, si pensamos todo esto, sabemos que de verdad no se nos podemos escapar de Dios. Todo lo que las artimañas que los seres humanos aplican, engañé aquí, con esto, tengo palancas aquí, logré, di una impresión y es otra, etc. Todo eso no existe ante Dios. Ahí es la verdad absoluta. No hay olvido, no hay soborno, no hay favoritismos, no hay nada. Ahí es, por eso tenemos que de verdad cuidarnos porque bueno, vamos a rendir cuentas ante Él. Sigue diciendo, Vedá sheakol lefi hashbon. Uno podría decir, ok, pero yo hice buenas acciones o esto lo puedo justificar de tal manera. Dice que todo Dios lo hace con un cálculo exacto, no como los cálculos de los seres humanos. El cálculo del ser humano es decir, bueno, yo veo esta acción y esto tiene tal consecuencia positiva o negativa, pero Dios, también lo estudiamos en otra Mishnah, Dios ve lo profundo, Dios ve las circunstancias,
Dios sabe la intención verdadera. Y Dios también, tanto, como dije, para juzgar para bien como para mal. Hay veces una persona, la sociedad, una acción puede tomarla para mal, pero Dios sabe que tuvo buena intención, se lo va a juzgar para bien, o viceversa. A veces parece una buena acción, pero Dios sabe que lo hizo por otra razón y que uno lo disfrazó una buena acción y tenía una mala intención. Ahí todo Dios calcula todo, pero Dios toma además en cuenta, por ser un juez, como dijimos, que no hay olvido, que no hay que aplica la justicia absoluta, también toma en cuenta las circunstancias. Nosotros vemos una persona que lo consideramos, ay, ¿cómo hace esto? ¿Cómo actuó de esta manera? Pero tuvo una infancia, hubo una familia desintegrada, los papás se pelearon, los papás lo atacaron, lo maltrataron, y eso lo llevó, todo eso Dios lo toma en cuenta y sabe juzgarlo de forma verdadera. Por eso se le fía a Heshbon, no la cantidad, hizo esto, lo otro, esta acción, y así Dios va a juzgar. Dios también hace ese juicio profundo y con todas las circunstancias, todos los amortiguantes, para bien o para mal, y se juzga de verdad lo que merece. ¿Qué circunstancias, qué educación tuvo, cuáles fueron las intenciones? Que es un ser humano, no hay manera que pueda juzgar de esa forma. ¿Ok? Con esto debemos ya ver las cosas totalmente diferentes. Dice, pero ahorita uno podría llegar a engañarse de otra manera. ¿Ok? Podría pensar, a veces uno deja todo esto que estamos hablando de lado y pone una esperanza, dice, Sheol, el abismo, cuando me voy a morir, ahí ya se acabó todo, ahí me protejo, ya termino. Aquí en este mundo hago lo que quiero y aquí puedo llegar a tener que rendir ante un juez, la policía, pero una vez que llego ahí bajo la tierra, al abismo, ahí ya terminó todo, ya me protegí. Dice, eso te está engañando tu instinto, porque eso es lo cómodo, eso es lo que uno quisiera pensar para decir hago lo que se me antoja. Pero cuidado, no es así la vida. Analiza y observa. Dice así, Sheal Korhaj. Nada más agregando una cosa. Sheal Korhaj, voy a continuar. Sheal Korhaj ata notzar, que se hizo tarde. A fuerzas naciste, nadie te preguntó. Y de hecho dicen que si al alma le preguntarían, cuando observa a dónde viene, no quiere nacer. Porque ve desde esa dimensión antes de nacer, ve lo que es ese mundo de la verdad y lo que es este mundo con todo lo que implica. Pero nadie le preguntó. Esa es la fuerza, naces. Ve al Korhaj, al Korhaj atan notzar. Fuiste creado. Dice, Dios creó la persona, creó el alma sin que haya escogido. Ve al Korhaj atan olad. Y a la fuerza naces. Tampoco nadie, de hecho, dicen, obviamente simbólicamente, que el bebé cuando nace llora. Llora porque no quería nacer, porque ve a dónde está llegando. Y estaba su alma en otro mundo. Entonces Dios lo formó, fue formado el cuerpo, el alma, sin preguntarle. Nació a la fuerza. Ve al Korhaj atahai. Y uno, contra su voluntad, está vivo. A veces no está uno contento con su vida, pero igual vive. Ve al Korhaj atamet. Y a la fuerza, contra tu voluntad, también uno muere. Una vez no quiere morir, se aferra a la vida, pero nadie le pregunta. Cuando llega el momento, no lo puede evitar. Ve al Korhaj, ata atid liten din beheshbon, lifnei melech malchei hamelachim hakadosh baruch hu. Y a la fuerza, quieras o no, vas a rendir cuentas frente al Rey de los Reyes, el Santo bendito Él, que es el Creador. Entonces, no te engañes con lo que uno quisiera engañarse. Decir, ay, ya muero, ahí ya me refugio en la muerte, ya se acabó todo. Porque nadie te preguntó nada y vas a llegar a todo eso. Y justamente vas a rendir cuentas ante Dios
y Él, como dijimos, ve todo, como está escrito, como decimos, anotaos en Alo Ishma. ¿Acaso el que puso los oídos, acaso Él no va a oír, el que los creó? Ayotzer Ain Alo Yabit, el que creó los ojos no va a ver Él mismo. Quiere decir, a Él no se le puede escapar nada. Voy a regresar a este último que es tan importante, ese engaño que uno puede hacerse y decir, no, ya termina todo. Es lo que mucha gente piensa y dice, vive la vida, disfrútala. ¿Ok? Y uno va a decir, no, hay un Dios, vas a rendir cuentas. Y la pregunta que todo el mundo haría, a ver, demuéstramelo, ¿acaso tú lo viste? ¿Cómo sabes? Bueno, independientemente, no quiero entrar a la parte de la fe, de la lógica, pero nada más un mensaje importante les quiero decir al que llega a pensar así. Ok, digamos que tenga esa duda. Ok, tiene la duda y decir, tal vez, me agarro de esto último que dice, Asheol Bet Manodach, el abismo, la muerte es mi refugio, ya no va a pasar nada, no voy a rendir cuentas ante nadie, no hay otro mundo, no hay nada de eso. Ok, vamos a tomarlo como una posibilidad que así lo siente. Pero yo le pregunto a esa persona con todo el respeto, ¿pero no cree que aunque sea una posibilidad hay de que sí sea cierto todo esto? Como una posibilidad, uno no sabe, no vio. Y si es una posibilidad, yo hago una pregunta de verdad que se las dejo de reflexión al que no cree. Simplemente es el típico ejemplo. Hay un vaso de agua fría o de una Coca-Cola fría y estoy en el desierto, sediento. Y hay 10 personas junto a mí, yo estoy por agarrar el vaso y tomarlo. Una de las 10 me dice que vio una serpiente que puso veneno dentro del agua. 9 me dicen que no vieron. Yo les pregunto, ¿tomarían el vaso o no? Yo no los tomaría, por ese 10% que hay que puede tener veneno y me puedo morir. Es suficiente para decir que no. Nada más analicen esto. Yo digo que no es 10%, 50%, porque vemos un mundo, hay un creador, tiene que haber, o 50%, sí o no. El ateo piensa que no, el creyente piensa que sí, pero hay 50% que sea verdad. Si es verdad, estoy dedicando toda mi vida. Es decir, hablamos de eternidad, por no tener un poquito de control y hacer conciencia de lo que estamos diciendo y entender que hay un creador. Puede ser que cuando yo crea que mi refugio va a ser la muerte y de repente descubro que no, puedo perjudicarme en toda la eternidad. Entonces, por toda esa, si no me importó, hice lo que quise en la vida y dije, me vale, igual nadie me va a juzgar y así, después cuando vea que es verdad, ahí me doy cuenta, hubiese aprovechado la vida en toda la eternidad, iba a tener deleite, iba a estar feliz. Nada más por la duda, vale la pena creer en esto y darle sentido a la vida y esforzarse de hacer buenas acciones, porque ahí recibiríamos en toda la eternidad. Nada más voy a agregar una pregunta, como dije, esta Mishnah que cierra este capítulo, cierra el cuarto capítulo, pero básicamente, como dije, cierra todo el Pirkei Avot, yo creo que la sintetiza, dice las bases más importantes de la visión de la vida. Pero una pregunta más, y con esto acabo, un análisis más. ¿Qué dice aquí? Que a la fuerza llego a nacer, a la fuerza vivo, a la fuerza muero, a la fuerza rindo cuentas. Pero esto mismo podría ser un argumento para cuando me presente ante Dios, reclame, oye, tú Dios me estás juzgando por mis acciones. ¿Pero por qué me estás juzgando? Pues yo no quería vivir, fue la fuerza. Si fue la fuerza, no tuve alternativa y bueno, hice lo que hice. Primero que hacer una aclaración muy importante. Dijo a la fuerza nace uno, a la fuerza muere, pero no dice a la fuerza hacer cosas buenas o malas. Ahí sí Dios nos da libre albedrío. No habló de hacer el bien, hacer el mal a la fuerza, eso para nada. Ahí sí es la persona lo que escoja. Pero independientemente de eso, igual uno dice, está bien, yo no quería ni tener libre albedrío, ni quería vivir. Tú me mandaste, ahorita ¿por qué me juzgas? Hay un gran rabino de hace más de 200 años, se llama el Magid Miduna, que siempre contaba todo con ejemplos.
Y dice el siguiente ejemplo, para entender esto, para responder. Dice lo siguiente. Habían 3 personas, cada uno tenía un defecto. Uno era ciego, otro era sordo y otro no tenía, perdió el olfato. Perdió ese sentido. 3 hombres se querían casar, pero por esos defectos no encontraban. Llegó, como dicen, un casamentero, se le ocurrió, le encuentra al ciego una mujer muy fea, que nadie se quería casar con ella. Era buena, pero nadie se quería casar, la veían tan fea, entonces decide, bueno, se la presenta y efectivamente se casan, viven felices. Él no veía lo deplorable o lo horrible que era, o la apariencia tan negativa, y estaba feliz con ella. Al sordo había una mujer también que tenía un vocabulario y insultaba de una manera grosera, nadie también se quería acercar. Entonces este casamentero lo une, se le ofrece a este sordo, y perfecto. Él la veía que movía el dedo, pensaba que le estaba diciendo piropos, no sabía lo que salía de su boca y vivían felices. Otra mujer que tenía despedía un olor de su cuerpo muy feo, de su boca, el aliento, su apariencia. También un casamentero la une a este que no tenía olfato y también no tenía ningún problema, vivían felices. Una vez llega un médico de renombre a ese pueblo, muy famoso mundialmente. Cuando estos 3 oyen que llega este gran médico, van con él. Obviamente que los 3 no sabían el defecto de sus esposas, ¿no? Van con él y les presentan sus problemas, y este era un cirujano muy especial. A los 3 los opera, y los 3, el ciego recobra la vista, el sordo recobra el oído, y el que no tenía olfato recobra su olfato. ¿Qué sucede? Ahí descubren lo que está pasando. Ve a la esposa tan fea, empieza a ver problemas. El que era sordo la oye insultando, y todas ellas empiezan a pelearse, y el otro, el olfato, empieza a detestar a su esposa por el mal olor que despedía, y tienen problemas. Mientras, bueno, el cirujano de renombre les presenta, ahora sí, el recibo, la factura, ¿no?, de una operación tan compleja que les regresó la vista, el oído, etc. Y estos reciben la factura tan cara y dicen, no, la verdad, tú nos perjudicaste. Vivíamos felices hasta que nos operaste, y desde que nos operaste empezamos a tener todos estos problemas en nuestro hogar. No te voy a pagar, me hiciste daño. Ok, ese los demanda a juicio. El juez, que está viendo lo que está pasando, sabía que no tenía la culpa el cirujano, que le tenían que pagar por sus servicios, pero dice lo siguiente, le pregunta al cirujano, oye, ¿tienes forma como regresarles eso? Dice, volver a hacerlo ciego, hacerlo sordo y hacerlo... ¿Sí? Le dice, sí, seguro que sí. Así como lo curé, le puedo cortar un conducto de la vista, etc. Y le dice, ok. Le dice, bueno, lo justo, tienen razón lo que ellos están diciendo, que te están reclamando. Entonces lo justo es que le regreses, lo vuelvas a dejar ciego, lo vuelvas a dejar sordo y le vuelvas a perder el olfato. Pero cuando oyen eso, los otros brincan. No, de ninguna manera. Cuando vieron lo que es tener la vista, o oír, o el olfato, disfrutar de las cosas, de ninguna manera, le dice el juez. Entonces sí están disfrutando de lo que le hizo el doctor, entonces sí tienen que pagarle por la operación. Dice este Graham como moraleja, dice, sí, efectivamente uno nace a la fuerza, pero le preguntas a una persona, oye, fue a la fuerza, ¿quieres dejar esta vida? No, uno se aferra. Pero tengo 1000 problemas, pero igual todos nos aferramos a la vida y la queremos. Si sí te gusta, si te aferras y tienes libre albedrío, entonces sí tienes que responder por tus acciones. Es una moraleja solamente para ilustrar un poquito de esto. Pero de todos modos, con esto concluimos, hacemos el cierre. Recuerden, vamos a quedarnos
qué cierre tan importante. Nos quedamos con estas dos Mishnayot, con todas, que todas son unas enseñanzas impresionantes, pero estas últimas dos, de ver la vida para tener calidad, recordarnos controlar la envidia, los deseos, el orgullo, la soberbia, y por otra parte hacer esa reflexión de cómo nacemos, que Dios nos da la vida con un sentido, ante Él rendimos cuentas, que no hay engaños a Él. Vamos a hacer esa reflexión, ese balance, y vamos a ganar en este mundo de tener una vida de máxima calidad, y en toda la eternidad deleitarnos de veras, recibir una recompensa para toda la eternidad con estas reflexiones tan importantes.